El Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos presenta La música en la escuela hoy, una mirada crítica sobre la enseñanza del lenguaje musical en la educación obligatoria. Hoy presentamos el lenguaje musical en el nivel superior, a cargo de la profesora María del Carmen Corona. Queridos colegas, docentes entrerrianos, es un gusto enorme para mí compartir esta instancia con ustedes. Mi nombre es María del Carmen Corona y quiero en primer lugar agradecer a la coordinación de la modalidad de educación artística por la invitación a participar en estos micros temáticos educativos. Compartiré con ustedes algunas reflexiones en torno a la práctica docente en el nivel superior, teniendo en cuenta el marco orientador de los diseños curriculares para la formación docente. La práctica docente es una actividad compleja que se desarrolla en escenarios singulares, cargados de conflicto y que requieren de pronunciamientos políticos y éticos. El docente, para realizar su tarea, implementa diferentes dispositivos implícitos y explícitos para poder afrontar situaciones únicas, ambiguas, inciertas, que configuran la vida en las aulas, en las instituciones, en las organizaciones sociales y en la comunidad. La práctica docente es el eje integrador de la formación inicial. En ella convergen el campo de la formación general y el campo de la formación específica. Es en la instancia de la práctica donde los saberes se sistematizan, se sintetizan, pero también se problematizan. Desde Elena Achilli se entiende la práctica docente como una actividad compleja, un conjunto de acciones, de interacciones que configuran el campo laboral del sujeto. En determinadas condiciones institucionales y sociohistóricas, la práctica docente trasciende a la práctica pedagógica. Para la autora, la práctica pedagógica es la que se circunscribe en el aula en torno a los procesos fundantes del quehacer educativo, que son los procesos de enseñanza y aprendizaje. La práctica docente trasciende al aula, ya que sabemos que el docente no realiza su tarea pura y exclusivamente en el aula, sino que implica también todo un trabajo institucional, comunitario. En ese sentido también recuperamos lo que dice Ferri, que considera a la práctica docente como un itinerario formativo, un conjunto complejo y multidimensional de acciones, interacciones que trasciende a lo que es la vida en el aula, el exclusivamente dar clase. De acá recupero este sentido de pensar la práctica como un recorrido, un trayecto. Al pensarla como un recorrido, esto implica la idea de un proceso vivencial que involucra a la totalidad de la persona. Precisamente la secuencia y la continuidad son las características del proceso. Y en este recorrido adopta así un poco las características de un viaje a través del tiempo, que tiene puntos de partida y puntos de llegada. Y en ese proceso cada estudiante va, aprendiendo, profundizando para apropiarse de esto de ser docente. Y acá es interesante recuperar la idea de trayectoria, como lo plantea Nicastro y Greco, como un camino en construcción,
No hay un modelo, no hay una receta, es un recorrido único, particular, no se sigue un protocolo, sino que es como un itinerario situacional. Cada estudiante tiene un recorrido particular. Por eso es que los espacios de la práctica 1, 2, 3, 4 y 5 en algunas carreras, están considerados o se constituyen como recorridos pedagógicos flexibles que posibilitan la reflexión permanente de los estudiantes en contacto directo con el trabajo en las escuelas, con el proceso de producción, desarrollo y organización de la enseñanza, de la organización institucional y del conocimiento de los contextos. En estos espacios de la práctica, la idea es que se puedan crear las instancias para que docentes y estudiantes puedan debatir, dialogar, conceptualizar, criticar en torno a las situaciones de enseñanza, las instituciones y los contextos. Así entendida, la práctica implica este proceso de considerar y trabajar esta relación teoría-práctica no de una manera rectilínea, sino más bien reflexiva, en la que una construye a la otra. Y de este modo la práctica enriquece la teoría y la teoría ilumina la práctica. Otra relación interesante es la de pensar, también desde Elena Chili, la práctica en su doble dimensión, como práctica de enseñanza, que implica cualquier proceso formativo, y también como la apropiación misma del oficio magisterial. Y esto significa iniciarse, profundizar, actualizarse, perfeccionarse en la tarea de enseñar. Y la importancia precisamente de la práctica en la formación docente radica en esto de la posibilidad de poder formar profesionales críticos y comprometidos con la realidad, con el contexto en el que le toque actuar. Hoy nos preguntamos en los actuales contextos, ¿qué significa enseñar y aprender? Estamos en un contexto de pandemia que nos obligó a trabajar de manera inesperada ante una situación inédita, única, trabajar casi pura y exclusivamente en la virtualidad. Comenzamos, pensando en, cómo empezamos a reorganizar la práctica. Nos obligó, a ir repensando, reacomodando nuestros proyectos de práctica y a pensarnos a nosotros mismos. Primero sentimos como una, desaceleración, y después nos obligó a acelerarnos porque empezamos pensando, cuando volvamos a la presencialidad íbamos reacomodando algunos dispositivos para empezar a transitar la práctica, y cuando nos dimos cuenta, ya no íbamos a volver a la presencialidad. Entonces, se nos plantearon desafíos y pensar en reacomodar las propuestas. Lo primero, pensar en la comunicación con los estudiantes para poder sostener las trayectorias educativas, para poder acompañarlos en esas trayectorias. Eso implicó, reacomodar los proyectos de cátedra, fortalecer el vínculo con las instituciones, reacomodar todo un trabajo institucional y fortalecer los lazos con los coformadores. Comenzar a desarrollar las clases virtuales, empezar a reacomodar los dispositivos y trabajar en prácticas simuladas, en realizar entrevistas virtuales, en pensar proyectos
en torno a fortalecer las instancias de planificación, sus diferentes componentes, pensando en proyectos, en unidades didácticas, en secuencias, en redefinir un montón de cuestiones y entre ellas, bueno, es el proyecto de vinculación. Y nos sentimos ante un gran desafío que es pensar nuestra tarea docente y sentimos que estábamos construyendo juntos esta virtualidad. Empezamos a pensar cómo ir reacomodando las clases virtuales en función de las posibilidades en diálogos con los coformadores y que nuestros estudiantes pudieran también acompañar esas trayectorias. Pero también nos encontramos que muchos docentes tenían, digamos, también dificultades para poder realizar esas clases virtuales y bueno, también nos enfrentamos con esta pandemia a las características de la desigualdad en cuanto a la conectividad. Bueno, tratamos de usar todas las herramientas tecnológicas y creo que vamos a volver a la presencialidad y vamos a volver de manera diferente. Lo positivo y esperanzador es que vamos a volver a la escuela valorando ese espacio institucional como una instancia de encuentro, de comunicación y valorando el rol docente. Valorando a la práctica como la instancia que nos posibilitó pensar y repensarnos y sentirnos como productores de un saber. Pensar la enseñanza como una actividad creativa y el docente como quien puede crear y recrear este oficio para tratar de recontextualizarlo. Creo que lo más positivo y alentador es esta idea de sentirnos partícipes, creadores y sobre todo creo que es en la educación artística donde se manifiestan estos aspectos de poder sentir, hacer, vivenciar y producir de una manera creativa. Creo que también en todos los ámbitos esto de sentir que el docente es creador y recreador de situaciones de enseñanza. Y lo más importante es poder ir construyendo un saber pedagógico y poder compartirlo con los colegas en instancias de diálogos, poner a dialogar esos saberes que la práctica nos va posibilitando que vayamos construyendo en esto de pensarla como un recorrido, como un trayecto en permanente construcción. Muchas gracias.